con el problema, al menos 3 patologías tienen que tener en cuenta en la cabeza: la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral terminan con un deterioro, y el que llora ahí más es el ventrículo izquierdo. Él es el que tiene que aguantar todo el patrimonio de estas válvulas. Pero la estenosis mitral es una cosa que no tiene defensa, porque la aurícula no tiene capacidad de defenderse, no tiene musculatura, no depende de un ventrículo que va a trabajar. El de frente se ahoga, se dilata, se agranda y le tira toda la bola a la hipertensión pulmonar le tira toda la bola a la insuficiencia cardíaca derecha, y se viene todo el desastre del lado derecho más rápidamente que en las otras patologías. Pero las otras patologías, al producir también de repente una dilatación, un agrandamiento cardíaco, un endurecimiento y un aumento de grosor y de potencia del ventrículo izquierdo, también lleva a problemas circulatorios. Entonces, esos problemas circulatorios de las arterias coronarias y también de la imposibilidad de cumplir adecuadamente por parte del miocardio con las estructuras superiores como el cerebro y los órganos, también comienza a haber complicaciones. Entonces, arrancamos con insuficiencia aórtica. Ahí, como dice, es un reflujo. Hay una regurgitación de la sangre por la incapacidad de la válvula aórtica de funcionar adecuadamente. Es como un hueco, ya no existe ni oposición siquiera a la salida de la sangre. Desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo regresa la sobrecarga de sangre, y entonces también eso se va a producir durante la diástole, y eso va a producir una recarga también en el funcionamiento del ventrículo izquierdo, y al mismo tiempo se cae la presión arterial, se cae totalmente la presión arterial, porque no ofrece ninguna resistencia a la válvula, porque la presión diastólica es dependiente de la válvula aórtica. Y si no hay válvula aórtica, no hay presión diastólica, pues. O sea, la presión mínima, la diastólica, no existe. Entonces ya de por sí tienen que saber cómo diagnosticar esto. ¿Estás en casa, mami? ¿Puedes bajar un ratito por la computadora, por favor? Ya, ya.
se me ha congelado la imagen, por eso dije, de repente no me están escuchando. Ya, pasamos entonces, ya estamos diciendo esto, ahora estamos yendo ya a las causas. En las causas, hay causas congénitas y también enfermedad del tejido conectivo y también las inflamatorias. En estas causas congénitas, realmente es muy común, casi 10 por 1, o sea, cada 10 personas hay una persona que tiene válvula aórtica bicúspide, ¿ya? Entonces es factible que pueda ocurrir ese problema de la falla por esta cuestión congénita. Las otras son enfermedades de tejido conectivo, ustedes saben, hemos hablado del síndrome de Marfan, el lupus, artritis reumatoide, que también pueden lesionar la válvula, pero no tiene mucha importancia. Nadie va a preguntarles si una válvula aórtica es mixomatosa o no, eso ya se determina con los estudios posteriores. Pero sí, acá están las inflamatorias. Ahí miren ustedes, miren, fiebre reumática y endocarditis. Exacto, ya esas dos patologías son las que más causan estos problemas. Entonces, también puede haber por traumatismos y postquirúrgicos, sí es cierto eso. La patología de la raíz aórtica y de la aorta ascendente tiene sus inconvenientes ahí. Cuando nace la raíz aórtica y la aorta ascendente hay inconvenientes, una zona un poco difícil y puede haber distintos problemas como un aneurisma disecante y la hipertensión arterial que puede llevar también a problemas y también hay en algunos casos antes había mucha aortitis sifilítica. La enfermedad no es muy reiterativa, así que se ha ido olvidándose de esas situaciones, pero queda como parte de la bibliografía. Acá empezamos con la fisiopatología. Primero, cuando hay un defecto valvular primario o secundario, lo primero que se va a producir es una lesión de la válvula. Al producirse la lesión, va a producir un reflujo de sangre desde la aorta, va a retornar al ventrículo izquierdo. Acuérdense ustedes que en la contracción que produce el ventrículo izquierdo, sale la sangre hacia la aorta, y esa es la fracción de eyección que hemos hablado. Por favor, para todos, ya hemos hablado por grupos, pero no se olviden, la fracción de eyección es el 70-72%, por favor. Es una pregunta de examen esa. ¿Qué es la fracción de eyección y cuánto es la fracción de eyección? 70-72%, 70-72% de la capacidad del ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo, si es de una chica de 40 años, expulsará pues de 70 centímetros el 72%, entonces 70 centímetros. Y en caso de que sea de una persona de 80 kilos, de un 80 de estatura, expulsará de 100 centímetros 72%, 72 centímetros. Y a eso multiplicado por 70 de la frecuencia es el gasto cardíaco. No se olviden de eso. Hay un aumento del volumen final telediastólico del ventrículo izquierdo. Es decir, va a aumentar el volumen al final por dos causas. Uno, al ventrículo izquierdo le va a llegar sangre de la aurícula izquierda. Eso es lo normal. Y eso debe ser de 100 centímetros más o menos. Es lo que cabe en el ventrículo izquierdo. Pero si a ese problema del ventrículo izquierdo, a esos 100, se le agrega el reflujo que regresa de la aorta, regresa 20 o 30 centímetros, ¿cuánto ya sería? 120, 130, tengan en cuenta eso. Es por eso que se dilata el ventrículo, comienza a agrandarse y a producir inconvenientes. Entonces hay un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo. Claro, porque en la precarga el ventrículo ya no tiene los 100, tiene 120. Eso produce una dilatación excéntrica. Excéntrica significa que se va agrandando en forma generalizada todo el ventrículo. Del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco se conserva normal. O sea, tu gasto cardíaco de 5 litros tiene que mantenerse, porque no tiene por qué modificarse. Entonces, de esos 120, ya no expulsa el 72%, pues el ventrículo. Ya expulsa un 50%. ¿Se dan cuenta? Ya es patológico. Pero en el fondo, ese 50 por una frecuencia cardíaca de 100 va a producir los 5 litros. Se sigue conservando el gasto cardíaco. Por el momento. Después la hipertrofia excéntrica y concéntrica del ventrículo izquierdo se conserva la frecuencia de la fracción de eyección, hay un aumento del estrés parietal del ventrículo izquierdo. Comienza a dilatarse el ventrículo, comienza a agrandarse. Y eso aumenta la postcarga del ventrículo izquierdo. O sea, aumenta la parte en la cual el ventrículo izquierdo tiene que
contraerse para expulsar, está aumentada la cantidad. Eso es lo que les he dicho. Falla las medidas compensatorias. Hasta ahí trataba el organismo de conservar el gasto cardíaco en 5 litros. Pero si hay falla de las medidas compensatorias, ya comienzan a tener inconvenientes. Deterioro de la función ventricular, disminución de la fracción de eyección y del gasto cardíaco. Se caen los dos y el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Esto es lo más común, esto es lo más, por decirte, el 70-80% de los pacientes tiene esto. ¿Por qué? Porque en forma crónica se produce esta enfermedad y por eso vamos a ir viendo cómo es que se mantiene esto. En el caso que fuera aguda, por decirles, hay una brusca caída de todo, es decir, la válvula aórtica no funciona en su totalidad y está prácticamente insuficiente. Entonces va a haber un marcado aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Es lo que hablamos en el otro también. En el otro había hipertrofia, había tiempo para que se acomode el organismo, el corazón se acomodaba y todo eso. En este no, en este rápidamente aumenta el volumen telediastólico. Entonces hay disminución del volumen eyectivo anterógrado. O sea, no sale la cantidad suficiente de sangre para el organismo. Aumento del volumen telesistólico. Cierre temprano de la válvula mitral. La válvula mitral se llena rápido, porque la válvula mitral se debe cerrar lentamente, ir subiendo de abajo hacia arriba y llegar a su horizontalidad. Pero en este caso, como hay queda sangre en el ventrículo, regresa sangre de arriba, entra sangre por ahí, rápidamente la válvula mitral se cierra. Y entonces hay aumento de presión sobre la aurícula izquierda. Esto aumenta la presión de Wells, que es una presión a nivel capilar, y esto va a incrementar y nos va a llevar al edema agudo del pulmón. Siempre todos terminan en un problema pulmonar, porque cuando comienza a deteriorarse el ventrículo, todo eso va a caer a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda no tiene mucha defensa, es solamente una pequeña cámara elástica. Se va a agrandar y entonces todo va a caer sobre el pulmón, comenzando a incrementar la hipertensión pulmonar, y eso nos va a producir edema agudo del pulmón. Previo al edema agudo del pulmón, ¿qué se presenta? El edema paroxístico nocturno. ¿Ven? Todo eso se produce y todo eso se va a dar en las 4 patologías que vamos a tener de la válvula. Acá ya tenemos los signos y síntomas. Estas cositas que ustedes van a ver es muy común, pero no quisiera que estén experimentando viendo si es cierto. Por ejemplo, que la úvula, pedirle que abra al paciente la boca y miren con un baja lengua y dice que está temblando ahí la úvula en cada sístole. Es cierto que se puede dar porque no hay resistencia de la válvula aórtica, pero no es para tanto tampoco, que baila también el ojo al nivel de eso. Lo que sí van a ver siempre, y tienen que hacer su diagnóstico rápido con eso, por ejemplo, es aquí. El primer signo y síntoma que pueden ver, el agrandamiento cardíaco. ¿Y el agrandamiento cardíaco qué va a producir? Un agrandamiento y una desviación de la punta del corazón. El choque de punta ya no va a ser cuarto espacio intercostal, línea hemiclavicular. Se ha agrandado el corazón y ha aumentado su volumen. Entonces este choque de punta se va a ir al quinto o al sexto espacio intercostal, línea axilar anterior o línea axilar media. Cuando quieran diagnosticar ustedes una insuficiencia aórtica, lo primero que tienen que hacer es eso. 1, el choque de punta desviado. Segundo, al tomarle la presión al paciente, ¿qué van a encontrar? Como no hay oposición por parte de la válvula, van a encontrar un pulso magnus, o sea, un pulso de cuando la sístole sale con fuerza, y como no hay oposición de la válvula, directamente sale como un caño y dispara la sangre. Y entonces se produce un pulso fuerte, bien agresivo. Y esto es de amplitud aumentada, por eso, porque no hay resistencia de la válvula. Y es célebre, es rápido. Y el ascenso y descenso es rápido, así como es magnus, el descenso es rápido. ¿Por qué es descenso rápido? Porque cuando se tiene que cerrar en la diástole, la válvula aórtica cuando se cierra, impide que la sangre retorne al ventrículo izquierdo. Pero si esa válvula está lesionada, directamente se cae la sangre otra vez al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a producir con eso?
caída de la presión arterial, la presión diastólica se va a 20, a 30, a 10 o a 0. ¿Y qué más van a ver? Es que en vez de ver todo esto que quieren ver ustedes en el organismo, miren el cuello. Va a encontrar la danza o baile arterial. Ahí está. El pulso martillo también se nota en esta patología. Entonces está bailando, las arterias del cuello bailan. ¿Por qué? Con la sístole se muestran y con la diástole se ocultan. Es algo que no debe pasar. Entonces se ve eso, la danza o baile arterial. Y por último, agarrarán su estetoscopio y ocultarán, segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha. ¿Y qué van a encontrar? El soplo diastólico característico de esta enfermedad. ¿Ven? Sencillo. El diagnóstico lo han hecho mirando al paciente, tocando su pulso, tomando la presión, mirando el cuello y mirando a dónde se ha desviado el choque de punta. Ya tienen el diagnóstico. Pero ¿cómo han sospechado? Por eso yo siempre les digo a todos ustedes, no me den un tensiómetro, no me den un estetoscopio a una enfermera, no sabe de eso. No me den a una obstetra, no me den a una técnica de enfermería. No, que él le tome la presión, no, que él... No, ustedes, ya les he dicho, los pacientes son de ustedes, no son del personal complementario a ustedes. Ellos les pueden ayudar en algunas cosas, pero la presión arterial, tómenla ustedes. Y entonces ustedes encuentran un paciente con 140 de máxima y 0 de mínima. ¿Será normal eso? De inmediato miran, y les he dicho también, el ojo clínico. Entra un paciente, se sientan, le miran el cuello y está bailando el cuello. Están bailando las arterias del cuello. ¿Es normal eso? No es normal. Se produce porque la presión arterial máxima ha subido como consecuencia de la falta de porción de las válvulas aórticas y se cae porque bruscamente, como no hay válvulas, también regresa la sangre al ventrículo izquierdo. Eso es la diferencia, es la presión diferencial amplia. Pregunta de examen, una presión diferencial amplia que ustedes mismos han visto en hipertensión arterial, cuando ustedes decían hipertensión arterial y ahí decían ustedes con sistólica aislada. ¿Qué significa sistólica aislada? Justamente esta patología da en la sistólica aislada. Es una hipertensión que tiene 160 de máxima y una mínima de 20 o de 30. Y no acompaña a la sistólica, pues, la diastólica. La diastólica tenía que acompañarlo con 90, 100. Pero no acompaña. Y al no acompañar la diastólica, se cae la diastólica, entonces ustedes van a escuchar eso. ¿Qué pasa? En 60 sigue, en 50 sigue. Los ruidos de Korokov, pues, los ruidos del tensiómetro, perdón, del estetoscopio, están 60 sigue, 40 sigue, 30 sigue, 20 sigue. ¿Qué pasó? Es que no hay oposición de las válvulas. Pues, entonces, máxima se va disparada y la mínima cae a la mínima expresión, a 0 o a 10 o a 20. Acuérdense, y eso ya es diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué exámenes podemos pedir ahí? Ya está, acá está el electrocardiograma. La desviación del eje a la izquierda, lógicamente el eje a la izquierda va a estar porque el ventrículo izquierdo se ha dilatado y se ha agrandado. Y hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Las ondas Q son prominentes en D1, D2, o en D2, D3, acá como están viendo ustedes, perdón, las ondas R. Primero vamos a tener que ver este eje que se va hacia la izquierda, se ve en B4, B5, B6. Y en B2, B3 está acá el electrocardiograma, pero debería demostrar así. Esto es uno normal, el que están viendo ustedes en la parte superior es normal. Y el de abajo es la onda S, está en B1 y la onda S en B2 y mide más o menos cada cuadrado de esto es un milímetro, pero cada 5 de ellos es 5. Acá hay 5, 10, 15, 20, 25. 25 milímetros está en B1 el S. Y el R en B5, miren cuánto está. 10, 20, 30, 35. O sea, te suman 20 más 35, 55 milímetros. Cuando hablamos de sobrecarga ventricular izquierda, hablamos
del índice de Sokolov que estamos midiendo acá solamente es de 30 a 35 milímetros. Cuando pasa 35 a 40 milímetros, ya estamos frente a una hipertrofia ventricular izquierda. Y cuando ya pasamos 55, más de 50, 55, realmente es una hipertrofia con bastante deterioro y agrandamiento del ventrículo izquierdo. Entonces, eso deben tener en la memoria. Índice de Sokolov, ahí está. Listo. Bueno, acá también tienen otra cosita rápida, la radiografía. ¿Ya? Ven ustedes cómo se ha aumentado ustedes bien saben que dentro del diámetro del tórax, el diámetro del corazón debe ser un 40%, 40, 45%. Acá está prácticamente el 70% o 60%. Está con esa cantidad. Vean ustedes el agrandamiento del ventrículo izquierdo. Tremendo. Hacia la izquierda prácticamente está cerca ya digamos, de la unión de la parte donde el pulmón izquierdo está en su vértice, en la parte basal, está llegando ya prácticamente a tocar el tórax. Es eso que se desplaza, el choque de punta del cuarto espacio al quinto, al sexto o al séptimo en línea axilar anterior o axilar media. El tratamiento. Si la dilatación, esta enfermedad es bastante, es más crónica que aguda, es más crónica que aguda. Entonces, les va a llevar mucho tiempo desarrollar la enfermedad, entonces hay que ver cómo podemos ir controlando. La insuficiencia aórtica grave, si no hay, tranquilo, tratamos de seguir con un tratamiento médico. Si hay, tempranamente, hay que ver ahí cómo están las presiones y cómo están la fracción de eyección. Si está mayor, menor del 50%, a ver qué hacemos. Tenemos que hacer seguimiento. Pero si hay sintomatología ya severa, hay que ir a la cirugía. ¿Ya? Entonces ya están sabiendo. Si van a ir a una insuficiencia cardíaca en el cual se les va a producir un rápido daño del ventrículo izquierdo, van a caer en una insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí habrá que tener mucho cuidado con la insuficiencia cardíaca y hacer el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y si en el caso de que no se produzca todavía la insuficiencia cardíaca, de repente podemos retenerlo y permitir que el paciente tenga un mejor sistema de vida por el momento. ¿Ya? En ese caso, en la insuficiencia cardíaca, no se olviden la fracción de eyección. No se olviden en la insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección, ¿cuánto es? Va cayendo. Por favor, es pregunta de examen. El gasto cardíaco se va cayendo. ¿Y qué más presenta? ¿Qué inicios de sintomatología? Disnea, síncope, baile arterial, soplo diastólico, desplazamiento del choque de punta y presión diferencial amplia. Presión diferencial amplia, eso que les he dicho. La máxima 140, 150, la mínima en 10 o 20. ¿Ya? Entonces, es probable que se pregunte así, insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosas encuentra usted en la insuficiencia cardíaca? Entonces, les pondré presión diferencial amplia, me pondrán sí. Les pondré baile arterial, sí. O danza arterial. Soplo diastólico, sí. Desplazamiento del choque de punta, sí. Al sexto, séptimo espacio intercostal, línea hemiclavicular media o axilar media, axilar media o axilar posterior o axilar anterior, cualquiera de ellas. Eso es pregunta de examen, por favor. Nos vamos a otra patología. Llámame ya, creo que no. Todavía. Sí, la estenosis aórtica, ahora vamos a hablar sobre la estenosis aórtica, otra patología que tenemos de nuestra querida válvula aórtica como consecuencia también en gran porcentaje de lo que hemos hablado, la fiebre reumática y lamentablemente el problema de los inconvenientes que tenemos en casos de que se produzca los problemas que muy lamentablemente hemos estado hablando permanentemente y se produzca pues una endocarditis bacteriana, ¿no? Entonces ahí está, la aorta es la principal arteria que lleva sangre al corazón,
fuera del corazón. Cuando la sangre sale del corazón, fluye a través de la válvula aórtica hacia la aorta. ¿Y qué pasa cuando hay estenosis aórtica? La válvula aórtica no se abre completamente. Ahí están, en este caso están viendo una válvula aórtica normal, cómo está la abierta y cómo está la cerrada. Y en el otro lado, estenosis aórtica, cómo queda la válvula cuando está abierta, está deteriorada y ha disminuido su diámetro. Y cuando está cerrada, se nota la lesión valvular ahí como están ustedes viendo. Entonces no se abre completamente, lo cual hace que se disminuya el flujo de sangre desde el corazón hacia la circulación natural. La estenosis aórtica es una obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo y la aorta, generado por el engrosamiento y la rigidez de la válvula. Es secundaria a diferentes mecanismos inflamatorios o malformativos congénitos. Dentro de esos mecanismos inflamatorios volvemos otra vez al mismo tema. En nuestro medio, fiebre reumática y endocarditis infecciosa. Las causas, acá ya estamos viendo, llegamos hace rato también cuando hablamos de la insuficiencia aórtica, hablamos de una válvula que puede nacer una válvula bicúspide. Una bicúspide es, no, los niños no llegan a pasar del año, fallecen. No pueden abrirse ni cerrarse, es un problema. Fallecen rápidamente. Es menos frecuente en las congénitas, ¿no? La reumática. Acá ya viene 11.2, dice, ¿no? Se acompaña casi siempre de un compromiso mitral. A veces hay doble lesión valvular, válvula mitral, válvula aórtica, ¿no? Y frecuentemente está la insuficiencia aórtica que se caracteriza por la fusión de las comisuras entre las valvas con un pequeño orificio central, es lo que están viendo acá ustedes. Y degenerativas, nada más frecuente de todas las tecnologías en pacientes adultos es un proceso aterosclerótico semejante a la observada en arterias coronarias, inflamación, infiltración, cicatrización y calcificación, va desde el inicio aórtico hasta las comisuras. Bueno, acá tengo que decirles una cosa. Pareciera que este panorama que nos ha pintado acá es lo que ustedes sacan. Sí, es cierto esto, pero nuestro medio es a la inversa. La reumática es 80% y la degenerativa son un 20%. Casi las congénitas son raras. O sea, es al revés digamos acá en nuestro medio, si hacemos un estudio, no estamos muy acostumbrados a eso, a hacer estudios, pero en un gran porcentaje la patología es reumática, en 80%. Igual van a ver en las patologías, cuando veamos la parte de la válvula de la mitral, vamos a ver lo mismo. Casi todo es de origen reumático o de origen de la endocarditis. Es poco los procesos degenerativos en nuestro medio. Esto es más que todo en personas viejas, en el mundo normal que tenemos allá en Estados Unidos y en los United y en Europa. Eso es normal, la degenerativa, porque la gente envejece. ¿Y qué es cuando envejece? La arteriosclerosis, que ya vamos a ver ahorita cuando veamos las próximas clases sobre la cuestión cardíaca y los problemas coronarios. Ahí nos damos cuenta que la arteriosclerosis es la principal causa de muerte en ese mundo que tienen ellos. Complicaciones, la muerte súbita. La muerte súbita se produce. Es la valvulopatía que más muerte súbita produce. Es la de mayor frecuencia en este caso. Acá les ponen como el choque de punta, también se va a desplazar porque se va a agrandar el ventrículo, a pesar de que va a trabajar como puede el ventrículo izquierdo, lo va a ir venciendo. Es lo que, si nos ponemos a pensar cómo es que el ventrículo izquierdo se va deteriorando. En esta patología se deteriora de la siguiente manera. Normalmente, acá vamos a leer todavía esto, entre los pacientes de los primeros síntomas se presenta habitualmente después de los 50 años, cuando el orificio valvular se ha reducido a menos del 0,6 centímetros cuadrados. Fíjense cómo
en una patología como esta, de la estenosis, se produce la disminución del orificio valvular 0.6 centímetros para recién tener un síntoma bien agresivo. Normalmente, el diámetro en centímetros cúbicos de la válvula aórtica es de 3.5, de 3 a 3.5 centímetros cuadrados. Para que baje a 0.6 centímetros cuadrados, imagínense, 7 veces se ha deteriorado, se ha disminuido el diámetro de esa válvula para que tengamos ya problemas graves. Los síntomas van a depender del tamaño de obstrucción y el nivel de actividad física. Es muy difícil que le haga actividad física a uno que tiene estenosis aórtica. Generalmente es asintomático. Hay un periodo prolongado de preservación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Lógico, cuando se va deteriorando la válvula de 3.5 a 3, a 2.5 a 2, y sí, es normal con tu vida, no tienes ningún inconveniente. Pero ya cuando bajas a 1.5 a 1, ya empiezan los síntomas de la disnea de esfuerzo, la disnea a medianos esfuerzos y inclusive la disnea a pequeños esfuerzos. Los síntomas ocurren con poca frecuencia hasta que la estenosis es grave, un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado y una velocidad aórtica de 4 metros por segundo y un gradiente transvalvular medio mayor de 40 milímetros de mercurio. Y eso es más o menos con lo que puede trabajar el corazón. Pero ustedes ya cuando hay una estenosis aórtica van a saber que la presión arterial pues está muy caída. El paciente no pasa de 80 a 70 milímetros de mercurio porque no hay flujo hacia la aorta. Y ese flujo de la aorta es muy pobre para elevar la presión arterial también. El pulso arterial es tardus y parvus. Eso tienen que tener en cuenta. La entrada S4, S3, S2, bueno, ya vamos a ver. Es la insuficiencia cardíaca. Complicaciones. Ahí está. Es lo que le estaba diciendo hace rato. Insuficiencia cardíaca. La mayoría de los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda con función sistólica normal, con fracción de eyección conservada y con fracción de eyección reducida, van a entrar a una proporción o una menor proporción. Eso va a llevar a la insuficiencia cardíaca. O sea, de lo que tenían una fracción de eyección de 70 a 72, comienzan a bajar a 60, 50, 40. Y ahí empieza ya la sintomatología, ya el paciente está entrando en insuficiencia cardíaca. Como ustedes saben, la insuficiencia cardíaca es en base a la fracción de eyección también. La fracción de eyección tiene mucho que ver. Si la fracción de eyección es totalmente baja, la insuficiencia cardíaca ya es muy complicada, muy avanzada. La hipertensión pulmonar, debido a un incremento de la presión del llenado diastólico del ventrículo izquierdo, un 15% de los pacientes alcanzan elevaciones severas. Lógico, lo que estábamos hablando hace rato, la válvula se va cerrando, el ventrículo no puede sacar la sangre, pero esa presión del ventrículo que tiene tanta presión y tanta fuerza está afectando también a la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda está haciendo que se eleve la presión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar va a comenzar a afectar primero al pulmón, después el lado derecho del corazón y después una insuficiencia cardíaca derecha. Las arritmias, justamente por el problema de la aurícula izquierda, la fibrilación auricular es la más común en los adultos con estenosis aórtica grave. 34% de los pacientes con estenosis tienen fibrilación auricular. Eso ya están viendo, puede ser leve o moderada. Endocarditis infecciosa, frecuente en la válvula aórtica bicúspide, menos frecuente en adultos mayores con válvulas muy calcificadas y con jóvenes con anomalías menos graves. No se indica profilaxis antibiótica excepto en grupos de alto riesgo. Hay que ver, hay que valorar eso. Y los eventos embólicos, una complicación poco frecuente. Estos émbolos son de calcio el 5%. Es poco frecuente porque donde está la rémora circulatoria en realidad es más en el ventrículo izquierdo. Y este ventrículo no permite, como en el caso de la aurícula izquierda, que se forme un lago sanguíneo. No permite. Entonces no hay mucha formación de émbolos o trombos. En el caso de que se agrande la aurícula izquierda, sí. Y vamos a ver ya en otra complicación. Tratamiento.
Muy bien también acá que la valvulopatía de balón se hace eso, se dilata, porque podemos llegar fácilmente vía Seldinger, podemos llegar, o vía radial también, podemos llegar con cateterismo al corazón. Llegamos a la altura de la válvula aórtica y como está lesionada la válvula aórtica, el balón no va a pasar, entonces lo dejamos pasar y después lo insuflamos. Entonces se rompe las uniones de las valvas y eso es un tratamiento bastante favorable y rápido en el caso del paciente. La mortalidad a 3 años, 75% si no hay recambio valvular, ya cuando tenemos problemas serios. Ya si no hacemos nada, vamos a tener problemas. Y el otro es el reemplazo protésico. Sobrevida de 20 años en el 75% de los casos. Es por eso que yo les digo que hay que vigilar a estos pacientes, porque tenemos que encontrar el momento propicio para las cosas. De ahora que ya tenemos un poco de independencia para operar a nuestros pacientes acá en el Cusco, tenemos que ir hacia ese camino. Es la salvación para esa gente. Y bueno, también está el implante valvular aórtico transcatéter. Eso por lo general el paciente de edad avanzada, cuando se considera inoperable, se puede poner. Ahí está el transcatéter. Es parecido a un stent, parecido al sostén de las arterias. Igualito, es un stent para la zona de la válvula, se rompe la válvula, se coloca esta válvula protésica tipo stent y con esto pueden dejar vivir al paciente por un buen tiempo. No hay tratamiento médico efectivo para esto. Diuréticos ya pueden ser útiles para aliviar los síntomas de la insuficiencia cardíaca hasta que se realice la cirugía. Esta es la patología que más se debe operar, la estenosis aórtica. Porque, como les he dicho, es responsable. Entonces, pregunta de examen, estenosis aórtica, ¿cuáles son los síntomas más característicos que pueden llevar al compromiso de muerte del paciente? 1, angina de pecho. 2, síncope. 3, muerte súbita. 4, insuficiencia cardíaca. ¿Algo más de saber de eso? No creo, es suficiente. Ya están. 2 preguntas resueltas. Acá tenemos exámenes complementarios. Miren cómo se produce el electrocardiograma, la hipertrofia ventricular izquierda, las S grandes y las R grandes también, todas las desviaciones hacia la izquierda, pero ya hay fallas a veces, ya hay fallas. Las ondas T negativas por sobrecarga de presión y bloqueo de rama izquierda. Se bloquea la rama izquierda. Al agrandarse, ustedes bien saben, el ventrículo izquierdo llega a tomar el tamaño del doble del normal por su hipertrofia. Y en estos casos, acuérdense de la ley de Frank Starling, a mayor fuerza y mayor vigor, el músculo cardíaco más se contrae y más fuerte. Pero eso está bien, pues, cuando hablamos de un tiempo de 1 mes, 2 meses, 1 año. Porque tengan en cuenta que en un día el ventrículo se contrae 120.000, 130.000 veces. Entonces, al mes, ¿cuánto se contrae? 3.600.000 veces. Al año, ¿cuánto se contrae? 40 millones de veces. Entonces, ese músculo va a seguir aguantando 40 millones de veces de que le hagan el mismo jueguito de no dejarle pasar la sangre para arriba, porque la válvula está lesionada. Entonces, todo se va a ir para ese lado. Y entonces, todo el sistema ustedes bien, saben bien, el sistema ilioventricular, en este caso, una vez que pase el haz de His, se vuelve en 2 ramas, antero superior y póstero inferior. Antero superior y póstero inferior. Y estas, como se va agrandando el músculo cardíaco, se rompen. Entonces ahí tenemos los bloqueos de rama izquierda, como consecuencia del agrandamiento del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Ahora vamos a la insuficiencia mitral. Es la incompetencia valvular que se produce como consecuencia de una alteración anatómica y funcional del aparato valvular mitral. ¿Ya? Acá la insuficiencia mitral se produce por la destrucción de la válvula mitral, porque ya hay una insuficiencia mitral, porque las 2 valvas se han sido carcomidas o se lo ha comido
La fiebre reumática, el germen se lo ha comido, o nuestras defensas se lo han comido, las comisuras del mismo. Entonces, las dos válvulas que cerraban con suficiencia, como puertas nuevitas, abrían y cerraban, abrían y cerraban, abrían y cerraban, comienzan a romperse en el medio y en el medio ya no hay nada. Entonces las válvulas se vuelven insuficientes porque son como medias puertas nomás ya. O sea, lo han destruido las puertas y lo han destruido en la parte de la válvula, en la parte que están en la comisura de las válvulas, lo destruye. Así como un serrucho los vuelve la enfermedad. Y entonces permite el reflujo sanguíneo. Esas válvulas no se cerran en la parte medial, están huecas, inmediatamente todo lo que puede volver hacia atrás, la sangre que sale para la aorta, perfectamente bien. Pero la sangre que refluye hacia la aurícula. Y entonces la aurícula se va agrandando. Ahí están, como dice, válvula mitral anormal, una insuficiencia de válvula mitral. Perfecto. Causas. Mayormente ya no podemos más que acercarnos a nuestro nada más. Es raro que haya alguna patología que no sea la fiebre reumática o la endocarditis infecciosa. Acá van a ver degeneración mixomatosa, disfunción isquémico-necrótica, calcificación de anillo, dilatación de miocardiopatía hipertrófica restrictiva. Las miocardiopatías sí producen problemas valvulares acá. Eso lo vamos a ver en cuanto tengamos la próxima charla, que son miocardiopatías, la hipertrófica, restrictiva y la dilatada. Bueno, y eso que colágenopatía sarcoidosa, ¿quién les va a preguntar? Además, ni yo sé cuántas colágenopatías habrá en un paciente con insuficiencia mitral, teniendo tantos años que tengo. No, nunca me he puesto a leer, si quieres. Yo, para mí, en mi cabeza, la endocarditis y la fiebre reumática. Y chao, pare de contar, porque se da en la vida media. Estas patologías no se dan a los 80 años por mixomatosis o porque ya la válvula está degenerada o tiene esta cosa o aquella. Ni tampoco se produce al nacimiento. Se producen en la edad media, porque los chicos se van contaminando con fiebre reumática a los 6, 7, 8, 9, 10 años y después a veces queda la endocarditis a los 15, 20 años, entonces la valvulopatía, ¿qué edad aparece? 20 años, 22 años, 24 años, 30 años, 40 años, de acuerdo a cómo sea crónica o aguda. ¿Ven? Es razonable, ¿no? Es razonable lo que les digo. Ahí está los tipos en la clasificación de Carpenter, van a ver ustedes cómo es que se produce este. En cuanto va al mecanismo de insuficiencia mitral, se describe una clasificación de insuficiencia mitral en 3 subgrupos, según la insuficiencia de las válvulas. Claro, siempre, inclusive eso lo van a ver. Bueno, antes nosotros tenemos que eso estipularlo, ¿cómo? Con la ocultación. La potencia de la ocultación y la capacidad de nosotros para determinar cómo estaba eso. Antes teníamos 2 clasificaciones en la ocultación de los soplos. Unos eran 1/4 y otros 1/6. Había 2/4, 3/4. Y había 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Eso era idea de cada uno, a ver cómo, si tenías buen oído o no, y de acuerdo a eso tú lo clasificas, pero tú tenías que conocer a tu enfermo. Entonces, si yo tenía el tipo 1, se supone que no hay problema, todavía las válvulas están funcionando y no dejan que la retrogradación de la sangre sea excesiva. Entonces, en el movimiento en el movimiento 2, ya hay prolapso de las válvulas se van para atrás y dejan que regrese la sangre. Ya tenemos problemas. El movimiento de la válvula, ya con las válvulas en diástole, hay movimiento restringido, ya se están paralizadas y están agujereadas. Y el último, ya el movimiento es pobre. ¿Por qué? Las válvulas ya no son válvulas, pues, ya no tienen ese tamaño. Si antes tenían ambos el ancho de 2 deditos y 2 deditos, y trabajaban, ahora su ancho es de 1 dedo, y 1 dedo prácticamente está agujereado en el medio, y el movimiento es muy pobre, ya no se mueve, porque no existe ya la válvula. Entonces ahí se produce la insuficiencia y el retorno de la sangre hacia la aurícula izquierda. Ahí tenemos la fisiopatología, cómo es que se produce en ambos casos en la insuficiencia mitral. Sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo. Eso va a producir dilatación hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto va a mantener una función sistólica del ventrículo izquierdo con sobrecarga mantenida, o sea, es decir, tiene sangre que le cae de la aurícula
y no puede eliminar hacia la parte aórtica o mira, medianamente y la mitad regresa a la y la aurícula ya se vuelve una especie de rémora circulatoria de un lago sanguíneo que bota de nuevo otra cantidad determinada al ventrículo y el ventrículo ahí como ustedes ven disminuye la contractilidad del ventrículo izquierdo. De a poco se va agotando, se va cansando. Como les vuelvo a reiterar, 40 millones de veces se contrae en un año, no se va a agotar el músculo cardíaco, no se va a agotar el corazón con esa falla que tiene y que no lo hemos podido detener en ningún momento. Entonces de ahí nos va a producir muerte súbita, mayor riesgo si la fracción de eyección es menor al 60%, miren, ¿eh? 60% nomás, yo les he dicho que normal es 70, 72, cuando baja a 60 ya hay problemas, y cuando hay ya una clasificación del corazón de New York, del sistema de la Asociación del Corazón de New York, sobre 3/4. Ya no hay mucha esperanza para el paciente. Y la insuficiencia cardíaca congestiva se produce por falla ya del ventrículo izquierdo. A su vez, la sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda, ¿qué va a producir? Porque esto se produce en el ventrículo izquierdo. Pero también pues la aurícula izquierda está con sobrecarga porque todo lo que expulsa en la sístole el ventrículo izquierdo, la mitad se va a la aorta, la mitad regresa a la aurícula izquierda. Entonces hay sobrecarga de volumen. O sea, hay aumento de la presión en la aurícula izquierda. ¿Y ese aumento qué va a llevar? A un aumento del tamaño de la aurícula izquierda. ¿A qué va a llevar este aumento del tamaño de la aurícula izquierda? Va a llevar a fibrilación auricular. Y con respuesta de ventrículo izquierdo rápido, o sea, una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, lo que es no rápida, sino alta, es más de 100 por minuto. ¿Y por qué se produce la fibrilación auricular? Cuando se va dilatando la aurícula izquierda, se va agrandando, se rompen también los haces. ¿Y cuál es el haz que une a la aurícula derecha con la aurícula izquierda en la parte eléctrica? Es el haz de Weissman. Se rompe el haz de Weissman, entonces ya queda desprotegido la aurícula izquierda y se contrae al gusto que él quiere. Entonces hace su fibrilación, todos comienzan a contraerse, tremula y prácticamente la dilatación de la aurícula se va a una capacidad de 300, 400 centímetros. Y con 300, 400 centímetros ya va a producir aumento de la presión arterial. Ahí está, de la arteria pulmonar. La presión arterial pulmonar. De eso va a llevar a la congestión pulmonar. Y esa congestión pulmonar, obviamente, a la hipertensión pulmonar, y esa hipertensión pulmonar a la disfunción del ventrículo derecho, o sea, a la insuficiencia cardíaca derecha. Primero ha sido insuficiencia cardíaca izquierda, después se ha hecho insuficiencia cardíaca derecha, ya es insuficiencia cardíaca total, es lo que dice acá, insuficiencia cardíaca congestiva, porque ya agarró el lado derecho más y entonces ya tenemos todo lo que se manifiesta al lado derecho. Ya acá tenemos la clasificación en insuficiencia mitral orgánica y la insuficiencia mitral funcional. Ya acá prácticamente cuando la insuficiencia mitral es orgánica, el factor determinante de la insuficiencia mitral es la afección de la válvula mitral en sí, o sea, la valvulopatía reumática es el responsable de la insuficiencia mitral orgánica. Hay prolapso de válvula mitral en un 20-30%, insuficiencia mitral y insuficiencia mitral reumática. Esa es la causa acá. Y la insuficiencia mitral funcional, secundaria disfunción ventricular izquierda, no afección primaria de la válvula, hay afectación directa del músculo cardíaco. Eso se produce, por ejemplo, el ventrículo izquierdo comienza a dilatarse, a agrandarse. Y eso puede ser que no sea por consecuencia de la válvula mitral, por usted dice, no hay afección primaria de la válvula. Se produce, sí, se produce tanto en la insuficiencia aórtica como en la estenosis aórtica. ¿Ven? O sea, en la insuficiencia aórtica y en la estenosis aórtica se agranda el ventrículo izquierdo por el funcionamiento excesivo que está haciendo, por la sobrecarga ventricular y en el otro caso por la falta de salida de la sangre por parte de la válvula aórtica. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Agrandamiento del ventrículo izquierdo.
Pero al agrandarse el ventrículo izquierdo, ¿qué creen que hace? Lo dilata al anillo ventricular también, al anillo de la mitral. Lo dilata y lo afecta a la aurícula izquierda. Es por eso que los problemas de la válvula aórtica se van a volver en problemas del ventrículo, y estos problemas del ventrículo se van a volver en problemas de la aurícula izquierda, y estos se van a volver en problema pulmonar, con hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar va a hacer desfallecer al lado derecho. Y entonces ya la insuficiencia cardíaca es global. Y en la insuficiencia global, ¿qué se va a producir? Lo que estábamos hablando hace rato, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Se congestiona el hígado, hay ascitis, hay ingurgitación yugular, hay edema, hay aumento de presión venosa central. Por favor, esto, acuérdense, pues se pregunta de examen. Hay una insuficiencia mitral orgánica por causa de la valvulopatía mitral, y hay una insuficiencia mitral funcional que se produce por la dilatación del ventrículo izquierdo sin lesión de la válvula o sin afección de la válvula. Y claro, lógicamente cuando se produce esto por afectación del músculo cardíaco, es una miocardiopatía, pues. Es una miocardiopatía dilatada o hipertrófica, dependiente de una válvula, de repente de la aórtica, o de repente de lo que vamos a ver en la próxima clase, de una miocardiopatía hipertrófica o una miocardiopatía dilatada, puede ser como consecuencia de eso. Y esas tienen un factor genético por sí. Y en esta se presenta también la enfermedad coronaria de un 13 a 30%. Lógicamente, si ese músculo crece, se agranda, es mayor irrigación. Ya dijimos, yo tengo a los 30, 40 años, 50 años, tengo para un terreno de 1 hectárea agua, le doy el agua y no hay problema. Igual pasa con las coronarias. Pero ¿qué pasa si ese músculo cardíaco, ese terreno, se agranda a 1,5 hectáreas o a 2 hectáreas? ¿Alcanzará el agua? No va a alcanzar. Entonces tengan en cuenta esas cosas. Manifestaciones clínicas. Depende de la presencia y gravedad del volumen regurgitante, o sea, la cantidad de sangre que regresa a la aurícula. Puede ser 20, 30, 40, 50% de la contracción ventricular. Depende de la alteración de la función ventricular. Eso sí, la función ventricular todavía se mantiene y está adecuada, hay que ver todavía cómo se puede. También tenemos ahí algún tipo de solución todavía. Antigüedad del problema valvular. La presión de la arteria pulmonar, o sea, ¿cuánto está? Ya les dije, la presión de cuña, la presión arterial pulmonar es de 30 milímetros de mercurio. Es lo único que necesita la sangre para ir del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. A la aurícula izquierda llega con 6-7 milímetros de mercurio. Acuérdense de eso, tienen que conocer esas circunstancias y eso les explican. Y en un informe ecocardiográfico les tenemos que poner todas esas cosas. Asociación con otras lesiones valvulares, si hay lesión en la válvula aórtica, por lo general sí hay, porque estas valvulopatías son a veces múltiples. Y asociación con coronariopatía, sí puede haber. Si está, por ejemplo, una lesión de válvula aórtica, que sea una estenosis, y lo ha agrandado al ventrículo izquierdo, lo ha hecho gigantesco, grande, hipertrófico, la cantidad de sangre de las coronarias no alcanza. Entonces ahí está, cuando es aguda predominan los síntomas de congestión y edema pulmonar. Por lo general el edema pulmonar es el que nos denuncia ya la gravedad del problema. Porque los pacientes no van así por así al médico, aguantan de todo. La agitación ya me pasará, se hinchan los pies, ya me pasará, se hincha el hígado, ya me pasará. Nada, el paciente llega ya cuando tiene todas las complicaciones juntas. Entonces es nuestra obligación responsabilizar y también llamarle la atención y ponerlo en su lugar al paciente. ¿Por qué no hizo las cosas como debía ser tempranamente? Ha pasado ya la disnea de esfuerzo, ya pasó a medianos esfuerzos, ya están en la disnea a pequeños esfuerzos, o sea, se duchan, se cambian o se ponen ropa y ya están agitados. Recién vienen. Así que hay que tener cuidado con eso. Y la crónica, permanecen asintomáticos durante muchos años hasta que el ventrículo izquierdo claudica. Eso es lo que les decía del corazón. Qué órgano tan noble. Es el último que se rinde. Es el último que da su bandera de paz es toda la vida. Trata de vivir en paz con nosotros.
hace todo lo posible y nosotros somos los que lo deterioramos y lo llevamos a que ya no tenga esperanzas. Por eso hoy en día les decía, hay mucha medicación para el corazón y muy buena, muy buena. Y ahora ya con las actitudes, antes ya les dije que para hacer un cambio valvular teníamos que esperar 3, 6 meses para enviar a un paciente a Lima. En cambio ahora no, ahora lo hacemos rápidamente, ya se ha mejorado todo, hay prótesis, hay de todo y los adelantos han sido enormes. Entonces ya no se muere como antes en 3 años el paciente. Puede vivir, como ustedes han visto hay 15 a 20 años pueden vivir con recambio valvular. Entonces es una esperanza enorme para todos nosotros, ¿no? Síntomas. Esto también, por favor. Disnea de esfuerzo, fatiga de fuerza muscular de esfuerzo, o sea, se fatiga muy rápidamente el músculo. Fatiga es distinto a disnea. La disnea es falta de aire. La fatiga es cuando no responden los músculos, no responde tu cuerpo. Disnea paroxística nocturna es la primera que los trae al hospital en emergencia a los pacientes. Y junto a la disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón. ¿Ya? Astenia dinamia, pulso arterial, celeri parvus, cuando hay disfunción ventricular, porque ya hay disfunción ventricular. Latido apexiano intenso, desplazado hacia afuera de la línea hemiclavicular y de breve duración. Frémito sistólico en formas graves a nivel del ápex. Ya les he dicho, el frémito es la sensación táctil del soplo. O sea, un soplo te lo ocultan, perfecto. Si es fuerte y rudo, va a poder palparse, se palpa el soplo, les raspa la mano, les raspa los dedos. Entonces, eso se llama frémito. Entonces, esto es pregunta de examen. ¿Qué cosas tienes con esto? Tienes que decir, pues, ¿qué cosa hay sin esto? Lo que te pregunte, si te pregunto, dice ¿a qué horas aparece un paciente? Será pues después de medianoche. Por eso dice disnea paroxística nocturna, porque es brusco de noche y por reabsorción de los líquidos, cuestión cardíaca que está viendo a nivel general, edemas fuertes y ascitis, hígado en acordeón, ingurgitación yugular, elevación de la presión venosa central, todo eso nos lleva a esto. El examen físico, ahí tienen ustedes todas las cosas que pueden encontrar. El ruido 1 en forma leve y moderado, en forma grave puede estar disminuida, el R1. El R2, desdoblamiento amplio, adelantamiento del componente aórtico, es porque ahí la diástole es bastante amplia en este caso. El R3, solo cuando hay moderados o graves por el llenado abrupto, no implica un deterioro por la función del ventrículo izquierdo. Eso es solamente agrandamiento ventricular izquierdo cuando hay el R3. El R3 ya le he dicho, es el ruido del llenado ventricular. Eso no se debe sentir. Normalmente los ruidos cardíacos son 2, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Pero ¿qué tal si yo comienzo a encontrar esto? Tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum. Hay 3 ruidos. Ya se agregó el tercer ruido, el ruido del llenado ventricular. Así que tengan en cuenta eso para el soplo, ¿no? Y también para los ruidos cardíacos. Soplo holosistólico de alto tono y aumenta con maniobra de Valsalva. Ustedes ya saben eso. Lógicamente, en la sístole va a ir a 2 lugares, pues, la sangre. Uno, su camino normal que debía seguir a la aorta, y el otro camino, que es volver a la aurícula izquierda. Clic en caso de prolapso de válvula es mesosistólico o telesistólico. Ya no, esas cosas no interesan tanto. Y acá el electrocardiograma. En la aguda puede ser normal, excepto si es secundario a infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Normal puede ser, porque no se anota mucho el agrandamiento a veces ventricular izquierdo y de repente el agrandamiento de la aurícula izquierda también. Y si es secundaria a infarto, como dicen, ya pues se presentará con eso más. Cuando es crónica, agrandamiento de la aurícula izquierda, como le estaba diciendo, hipertrofia ventricular izquierda, con eje cardíaco normal o desviado a la izquierda, no tan severo como en el caso de la insuficiencia aórtica o de la estenosis aórtica. Las alteraciones del segmento ST y la onda T por sobrecarga diastólica. La onda T también se incrementa por consecuencia de la sobrecarga diastólica, se aumenta la cantidad.
Radiografía, ya ven, casi en esta es la imagen ya gigantesca, cardiomegalia, prácticamente está tomando casi el 100% del tórax en esta crónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué no van a sentir ahí? El soplo, el desplazamiento, el choque de punta, la cuestión que estamos hablando de la fibrilación auricular, ya la van a fibrilación auricular en estos casos, porque ya hay compromiso también de la parte de las arritmias. Y acá, como ven, cómo el corazón va deteriorando y va aumentando la presión a nivel pulmonar, cómo, miren, se produce la congestión parailiar y el edema intraalveolar. Esto es normal que se produzca. Y esto también es parecido a una congestión pulmonar cuando usted saca una placa en una disnea paroxística nocturna o un edema agudo de pulmón. Miren, estos son las alas en mariposa que dicen. Claro que acá en el lado izquierdo está menor, no está tan grande como el lado derecho, pero en el lado derecho ya se ve la ala de mariposa, igual en el lado izquierdo es edema agudo de pulmón. Es la congestión de todo el pulmón que está dificultando la respiración del paciente. Los exámenes, ya saben, la ecocardiografía como complemento, ustedes pueden utilizarlo, no hay inconveniente, siempre van a recibir informes. Y el tratamiento. Hay una manera de disminuir la insuficiencia mitral y el volumen ventricular izquierdo usando los vasodilatadores, ¿no? Los vasodilatadores. En la insuficiencia mitral crónica se produce deterioro de la función ventricular y síntomas clínicos, ya van a una insuficiencia cardíaca, ya deben iniciar su tratamiento de primera y segunda línea de la insuficiencia cardíaca. Tengan en cuenta que todo esto termina en insuficiencia cardíaca o muerte súbita o muerte por deterioro del estado del paciente. El tratamiento quirúrgico es un procedimiento, no es posible implementar el tratamiento con diuréticos y vasodilatadores. Si el tratamiento quirúrgico no es posible, dice, ¿no? Sí es posible el tratamiento quirúrgico. El cambio valvular es hoy en día una cuestión de cada día. El tratamiento anticoagulante está indicado solo en pacientes con problemas de válvula mitral y accidente cardiovascular embólico, así como en pacientes que presentan fibrilación auricular con edad de 65 años. Ya, y dice acá, asociada a insuficiencia mitral, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, una trilogía cardíaca, ¿no? Insuficiencia mitral, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Ya todo eso se va a ir dando de a poco. El tratamiento quirúrgico, ahí están los cambios valvulares. Eso ya no es de nuestro interés. Ya, por último, la estenosis mitral. Acá sí ya tenemos que ver una cosa, tenemos que tener un poco más de cuidado, y es que hay que tener la secuencia de esta enfermedad, de la estenosis mitral, que lamentablemente es una enfermedad que es la mayor, digamos, es la mayor cantidad de valvulopatías. Esta es la mayor, la estenosis mitral. En cantidad es mayor que la estenosis aórtica, que la insuficiencia mitral, que la insuficiencia aórtica, es la mayor. Esto es la primera causa de la estenosis mitral, y hay un problema un poco serio todavía en esto, ¿no? El drama es que no tiene protección para ir a una insuficiencia cardíaca derecha. No es como en el otro caso de las 3 valvulopatías, donde el que luchaba y peleaba para que no vayamos rápidamente a un problema crónico y grave es el ventrículo izquierdo. Entonces, es una valvulopatía caracterizada por una alteración estructural. Ensanchamiento anormal de la válvula mitral provocando obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo durante la diástole. Las válvulas de la válvula mitral se engrosan y el orificio mitral se estrecha debido a la fusión de las comisuras y la presencia de cuerdas tendinosas acortadas, engrosadas y acartonadas. Acá tenemos, miren, es la principal cardiopatía reumática. 95% de los casos es la estenosis mitral. Afecta de preferencia a mujeres. Pueden causar insuficiencia y estenosis. Pueden estar acompañadas de compromiso valvular aórtico y menos frecuentemente de tricúspide. Puede acompañarse la valvulopatía reumática, en este caso la estenosis mitral, con una insuficiencia aórtica, sí,
A veces los daños valvulares son múltiples, como también la propia válvula aórtica, perdón, la propia válvula mitral puede tener doble lesión. Una lesión inicial que ha sido estenosis, después se ha roto y se vuelve doble lesión mitral, o sea, insuficiente y estenótico. Así es, sí se puede producir esas cosas. El proceso inflamatorio, bueno, los otros casos, que el poco porcentaje que queda, podrían ser a lupus, a mucopolisacaridosis, a calcificación del anillo mitral, etc. Y nosotros ya, pues, poco frecuentes o nada. La estenosis mitral puede detectarse entre los 20 y 40 años. Justamente, si hemos tenido la fiebre reumática a los 7, 10, 12 años, a esta edad de los 20 y 40 años suelen aparecer las cardiopatías reumáticas estenóticas. Y para el colmo todavía en mujeres embarazadas, especialmente las señoras campesinas, o jóvenes campesinas, tienen este problema como consecuencia de que ese tiempo ha sido la cronicidad de la enfermedad y a esa edad comienza a aparecer los síntomas y los signos de la cardiopatía reumática. En un tercio de los pacientes se desarrolla estenosis mitral pura, el resto se asocia a insuficiencia mitral. Es lo que les decía a ustedes. La valvulopatía mitral termina siendo una doble valvulopatía reumática mitral, así se denomina. Tiene insuficiencia y tiene estenosis. Generalmente se desarrolla en forma gradual, excepto cuando ocurre y un paciente llega a nuestra consulta les va a indicar el paciente que tiene taquicardia, si me golpea el corazón, viene con palpitaciones. Ya cuando ha desarrollado palpitaciones es porque ya hay fibrilación auricular. Yo les dije bien, ahorita todos ustedes son sanos y nadie tiene una valvulopatía, ni tampoco tiene fibrilación. No hablo de que no tenga valvulopatía, pero sí, nadie tiene fibrilación auricular. Entonces, en este momento, mi frecuencia cardíaca está a 70, 80 por minuto, o 65, 75, y bueno, no me va a afectar en nada. Yo no siento que funcione mi corazón. Eso es automático. No hay inconveniente. Pero viene una persona, una mujer, por decirle, de 30 años, y le dice: ¿sabe, doctor? Cuando me pongo un poco, me estreso, tengo algún problema o tengo un inconveniente, inmediatamente comienza a acelerarse mi corazón. Y comienza a golpearme. Y me da palpitaciones. Pum, 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 pum. Entonces ya ahí tenemos dos cosas. O esta paciente está haciendo una taquicardia supraventricular por estrés, o nos está haciendo una fibrilación auricular con descompensación por causa de la cardiopatía reumática que está llevando encima, de la estenosis mitral. La fase aguda de la fiebre reumática ocurre en la mayor frecuencia entre los 6 y 15 años, y luego de un periodo de latencia, ahí está, comienza a aparecer los síntomas después de 10 o 20 años. Se está aclarando este tema, la bibliografía. La forma clínica de presentación, ahí tienen asintomática, oligosintomática y sintomática. Asintomática, en el embarazo, las mujeres comienzan a aparecer con problemas en el embarazo. Durante el esfuerzo, disnea de esfuerzo. Procesos infecciosos, se acelera el corazón y se puede descubrir también hipertiroidismo y síndrome anémico. Ahí está. En estos, si se combinan con la enfermedad, se va a dar todas estas, y tempranamente pueden llegar a valorar ese cuadro y tempranamente iniciar su tratamiento. Oligosintomática. Desarrollan o aumentan la intensidad del síntoma frente a situaciones que requieren aumento del gasto cardíaco. Cuando se aumenta el gasto cardíaco por ejercicios o por alguna otra actividad, o como en este caso que dice, por un síndrome anémico o hipertiroidismo, o por un embarazo, va a aumentar el volumen minuto circulatorio, o sea, el gasto cardíaco. Entonces va a manifestarse. Y en la sintomática, ahí está, miren, eso es una pregunta de examen para la estenosis aórtica. Enfermedad disneizante, hemoptizante, palpitante y embolizante. Lo palpitante es lo que le estaba diciendo, las palpitaciones que se presentan por la fibrilación. Embolizante, vamos a ver por qué es embolizante.
disneizante, porque lo primero que produce esta enfermedad cuando se dilata la aurícula es la hipertensión pulmonar. Entonces, al primerito que lo afecta es al pulmón. No es como las otras valvulopatías, donde quien sufría y trataba de cuidar y preservar a esas válvulas y trataba de pelear con ellas para que se corrija nuestro sistema, era el ventrículo izquierdo. En cambio, acá no hay ventrículo izquierdo, acá está la aurícula izquierda y listo. Y después de eso, ¿quién viene? El pulmón. No hay quien defienda. Entonces, esta enfermedad sí que es un poquito desgraciada. Y también va a llevar a la cronicidad, que nos va a llevar a la muerte. Porque acá no nos puede defender el ventrículo izquierdo. No nos defiende nadie. Por eso decía yo, si está cerrada la válvula de 4 o 5 centímetros cuadrados que debe tener la válvula mitral, se vuelve en un centímetro cuadrado, ¿qué sangre va a pasar? ¿Qué empieza a pasar? Si normalmente es el diámetro, el volumen que tiene la aurícula izquierda es 5 por 5 por 5. O sea, 5 por 5, 25. Por 5, 125. 125 centímetros cuadrados puede entrar en la aurícula izquierda. Pero ¿qué tal que comienza la enfermedad y comienza a dilatarse? Y falta poquito, comienza a agrandarse las tres áreas, comienzan a agrandarse. Ancho, alto y profundidad. Y entonces se vuelve 8 por 8 por 8. Y ustedes multiplican con cuánto es 8 por 8, 64 por 8, 480 o 500. Así se vuelve la válvula, a ese tamaño se va la aurícula izquierda. Y puedes retener ahí medio litro de sangre. Y si retiene medio litro de sangre, ¿va a formar émbolos? Sí, va a haber tromboembolismo. ¿Por qué? Porque ya no hay sístole auricular, porque está fibrilando la aurícula. Y vuelvo a reiterarles, es porque ya se ha roto el haz de Weissman. El haz que une a la aurícula derecha con la aurícula izquierda se ha roto. Entonces ya prácticamente la aurícula está tremulando. Tiene 300, 400 contracciones. O sea, 300 sístoles de cada célula cardíaca que hay ahí, se están contrayendo ellas. Y eso lleva a la fibrilación auricular. Esa fibrilación auricular va a ser embolizante, sí. Va a dar palpitaciones, sí. Ya tienen 2. Pero ya también la retención y agrandamiento de la aurícula izquierda, ¿qué va a producir? Hipertensión dentro, una presión alta dentro de la aurícula izquierda. Y entonces eso va a trasladarse a los pulmones y va a comenzar a subir. De tal manera que la presión de cuña que tenían ustedes de 30 milímetros de mercurio en el ventrículo, a la salida del ventrículo derecho, en la válvula pulmonar, a nivel pulmonar, ustedes cuando piden, por favor, necesito saber la hipertensión pulmonar, les informan que tiene 70, 75 milímetros de mercurio. Así, 75, 70 milímetros de mercurio. Entonces ahí ya empieza la disnea y la hemoftisis. La tos con herrumbre. La tos es rumbrosa porque sale sangre. Y es disneizante porque esos pulmones están congestionados y están llenos de líquido y el paciente se está ahogando. Esa es la disnea. Entonces ya se han dado cuenta cómo es este problema. ¿Y a qué va a llevar eso? Esa hipertensión pulmonar va a llevar a insuficiencia cardíaca derecha, porque va a dilatarse el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y ese agrandamiento de eso, ¿qué va a producir? Hígado en acordeón, hepatomegalia, derrame pulmonar, va a haber derrames pulmonares, va a haber ascitis, va a haber incremento de la presión venosa central, va a aparecer la ingurgitación yugular, van a aparecer los edemas de miembros inferiores y de acuerdo a la gravedad será solamente en pies y tobillos, o si no ya piernas, y si no ya en muslos y también en aparato genital. ¿Ven? Ahí está. Esa es la secuencia de esta patología. Así que, por favor, eso sí también, pregunta de examen.
la enfermedad, la estenosis mitral, ¿qué características tiene como enfermedad? ¿Qué características tiene como enfermedad? Disneizante, hemostizante, palpitaciones y embolizante. Más de eso, no les puedo decir más ya. Está claro y concreto. Disnea de esfuerzo, hemostisis, palpitaciones y émbolos, tromboembolismo. Listo. Si es 5 opciones, se le pondrá ahí pues algo más que no corresponde a eso. Pero ustedes bien saben que esos 4 son parte de la enfermedad. Examen físico, el choque de punta desplazado, va a estar ahí siempre en quinto espacio, pero a nivel de la línea microauricular, porque no molesta al ventrículo izquierdo no lo molesta. Así que no tienen, el problema es a nivel de la válvula mitral y también a nivel foco pulmonar. Hay un incremento, hay hipertensión pulmonar, Dressler positivo, ahí le está diciendo. El ecodoppler, bueno, ahí ya tienen ustedes todo para valorar las características, la movilidad de la válvula, calcificación, tamaño de las cavidades. Todo el corazón está normal. El único que está gigantesco es la aurícula izquierda. Y hay poca cantidad de sangre que pase al ventrículo izquierdo. Y poca cantidad también va a pasar a la circulación general. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Habrá hipotensión arterial. Habrá también dentro de eso, hay una cuestión, siempre que se va a presentar síncope, porque no hay buena irrigación periférica. Y el primero que sufre de eso es el cerebro. Tratamiento. En los asintomáticos hay que prever, usar la penicilina benzatina como hemos hablado, ya en la fiebre reumática. Hay que hacer su tratamiento. Tenemos un soplo a ese nivel, lo hemos evaluado, está trabajando, está con 1.5 o 2 centímetros cuadrados, perfecto. Hay que cuidarlo, penicilina benzatínica, evaluación en 6 meses. Nuevamente, otra vez su ecocardiografía. ¿Cuánto ha variado? Si se mantiene, no se mantiene, o mejor dicho, ha mejorado. Vamos a ver, para eso tenemos. Y hay que tratar tanto el problema de fiebre reumática como la endocarditis infecciosa, porque esto va a ir necesariamente va a poder volver a ser una endocarditis infecciosa. En los sintomáticos hay que disminuir la restricción de sodio porque nos va a dar, ya estamos conversando, a nivel pulmonar, ¿qué va a hacer? Va a congestionar el pulmón. Entonces hay que tratar de disminuir la ingesta de sodio. El tratamiento, la primera línea del tratamiento para la insuficiencia cardíaca, diuréticos, beta bloqueadores, digitálicos, bloqueadores de canales de calcio y anticoagulación, porque la fibrilación está presente y esa fibrilación va a mover tromboembolismos hacia el cerebro. Eso ustedes ya lo saben. Y esa es la peor parte del caso. De ahí tenemos la valvulotomía mitral. Se puede entrar y se puede aperturar la válvula. Muchas veces no hay recambio valvular y también valvuloplastía. Percutánea mitral con balón, por balón también se puede entrar también en el mismo tema que la estenosis aórtica, también se puede entrar acá hacia la válvula mitral. Muy bien. Bien, chicos, si hay preguntas, ya